pónganle a cualquier tipo y puede ser un fideicomiso, un tema para fideicomiso. O sea que vale la pena el curso que se va a dar. Yo creo que sí, yo creo que sí es interesante. Les va a dar una visión Y sí. completa de la forma en que se va a aprovechar. ¿Ya? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Cibernética. Ya compré. Ya compraron la invitación. Ya sale el pelo. También estamos muy bonitos ahí. Sí, Sí, hace 3 años ahí por la cosa estuvo muy padre. Ahí en Temazcal. Sí. No, ahí en ese lugar. En el mismo lugar, en la finca San Miguel. No, sí hace mucho frío. Aquí se viene a regar. Sí, igual sombrerito. No hay que bailar y ya se le quita. Listo. Ya puedo empezar. Muy bien. Nada más me permite leer la introducción. Sí, claro. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Nuestro invitado de hoy, el licenciado Armando Reina Salido, es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, nuestra alma mater. Su experiencia profesional incluye la asesoría legal y fiduciaria en Unibanco y de 1983 a 1986 fue subdirector regional fiduciario de la zona noroeste de los bancos Serfit y Banpaís. Desde 1986 a la fecha, ha crecido ininterrumpidamente como abogado litigante y asesor externo de diversas empresas del sector financiero, de la industria, de la construcción y de la minería, entre otras, como titular del despacho Reina Abogados. Y además es nuestro compañero asociado barrista. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. El tema sobre el que platicaremos, el fideicomiso de zona restringida, requiere que lo tratemos en tan poco tiempo, en 2 etapas. Si no tienen inconveniente, trataremos primeramente los aspectos generales del fideicomiso, que estoy seguro que recordarlos servirá incluso para aquellos que ya están familiarizados con el fideicomiso. La mayoría de razón con quienes no están familiarizados con él. El fideicomiso, como les comentaba hace unos momentos, es un tema muy conceptual y requiere el apoyo de definiciones muy claras y precisas. Debido a eso nos vamos a apoyar con las famosas láminas y eventualmente tendremos que leer algunas de ellas. En una segunda parte de la conversación analizaremos ya en concreto
lo que es el fideicomiso de zona restringida, también denominada, antes denominado fideicomiso de zona prohibida. Dentro de los aspectos generales del fideicomiso, es muy importante tener claro que el fideicomiso es un contrato. Es un contrato. Si ustedes analizan, que ahorita la vamos a ver, la definición que nos da el artículo 381 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, se darán cuenta que no hace mención de que sea un contrato. Se va directo a decir cuál es la finalidad del contrato de fideicomiso, pero no menciona que sea un contrato. Esto dio tiempo atrás lugar a confusiones en cuanto a cuál era el concepto del fideicomiso. Había quienes sostenían que se trataba de una declaración unilateral de voluntad, ¿verdad? Había quienes lo confundían con un contrato de mandato, ¿verdad? Pero ahorita que avancemos y analicemos sus características, llegaremos a la conclusión de que se trata de un contrato y esa característica ya ha sido confirmada por nuestros más altos tribunales judiciales en diferentes tesis e incluso está considerado así, calificado así en algunas disposiciones como son las contenidas en la Ley de Instituciones de Crédito. Es un contrato porque implica un acuerdo de voluntades entre las cuales se adquieren obligaciones recíprocas, es decir, estamos hablando de un contrato sinalagmático, ¿verdad? Y es de naturaleza estrictamente mercantil. ¿Por qué es de naturaleza mercantil? Porque se contempla por la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito, que lo considera como una operación de crédito, aunque no debemos de confundirnos pues con que el fideicomiso tiene como único propósito, como propósito el préstamo, el interés, etc. Lo considera la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito en ese título y por ese solo hecho ya podemos considerar que es un acto mercantil, que es de naturaleza mercantil. Sin embargo, esto lo confirma también el artículo 75 del Código de Comercio, su fracción 24, al señalar que todas las operaciones contenidas en la Ley de Títulos de Operaciones de Crédito son actos de comercio. ¿Por qué hago énfasis en la naturaleza mercantil del contrato? Porque hay ciertas variantes del contrato de fideicomiso, como son aquellos fideicomisos con fines sucesorios, que se pueden confundir con figuras de naturaleza estrictamente civil, como es el testamento, ¿sí? En realidad, los fideicomisos con fines sucesorios tienen mucho parecido con lo que es un testamento. Yo diría que en el fondo es el mismo propósito, ¿verdad? Sin embargo, uno es mercantil, otro es de naturaleza civil. Lo mismo sucede con los fideicomisos de garantía, tiende a confundirse con una hipoteca o con una prenda que son de naturaleza estrictamente civil. Y los fines, repito, son muy similares. El contrato de fideicomiso invariablemente implica una traslación de dominio, traslación de bienes o derechos, bienes muebles o bienes inmuebles, ¿no? Es oneroso debido a que el fideicomitente o el fideicomisario, en su caso, paga un honorario a la institución fiduciaria a cambio de que ésta le preste el servicio fiduciario, que fundamentalmente es dar cumplimiento a los fines del fideicomiso, que más adelante señalaremos. Es formal, toda vez que tiene que celebrarse por escrito, ya sea privado o en escritura pública, dependiendo de si se trata de bienes muebles o inmuebles o derechos. Los elementos personales del contrato de fideicomiso, los que intervienen al contrato de fideicomiso, son el fideicomitente, que aporta
los inmuebles, el fiduciario, que es quien recibe esos inmuebles en propiedad y los destina a los fines que se le encomiendan por el mismo fideicomitente, y el fideicomisario, que es el beneficiario de esa administración fiduciaria y que eventualmente puede ser el mismo fideicomitente en determinados casos. No vamos a entrar a dar esos ejemplos porque no alcanzaría el tiempo, pero simplemente lo dejo como una posibilidad. ¿Quiénes pueden ser fideicomitentes? Pueden ser fideicomitentes todas las personas con capacidad para transmitir la propiedad o la titularidad de los bienes o derechos objeto del fideicomiso, según sea el caso. Eventualmente pueden serlo las autoridades judiciales o administrativas competentes para ello. La fiduciaria solo puede ser aquella institución que esté expresamente autorizada para ello conforme a la ley. Todo esto que les estoy diciendo está contemplado en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Las instituciones de crédito las señala la Ley de Instituciones de Crédito en su artículo 2 y señala que son las instituciones de banca múltiple, que entre paréntesis son las que comúnmente llevan a cabo en su calidad de fiduciarias los contratos de fideicomiso de zona prohibida. Pero pueden ser fiduciarias también las instituciones de banca de desarrollo como Banobras, Bancomex, Nacional Financiera, por solo dar unos ejemplos. Pueden serlo las instituciones de fianzas, de seguros, las SOFOMS, que están muy de moda, las uniones de crédito. El fiduciario por excelencia es el Banco de México. Estas instituciones de fianzas, seguros o FOMS generalmente son autorizadas para celebrar únicamente fideicomisos de garantía, no necesariamente la gran variedad de fideicomisos que existen. ¿Quiénes pueden ser fideicomisarios? Pueden ser fideicomisarios las personas que tengan la capacidad necesaria para recibir el provecho que el fideicomiso implica. Nada más, a manera de quienes no pueden serlo y a manera de ejemplo, son aquellas que no tienen capacidad para aportar determinados bienes para fideicomiso. ¿Cuál sería el caso? Un ejemplo es el caso de los bancos que no pueden adquirir bienes rústicos para destinarlos a una actividad agrícola o ganadera. Tienen sus limitaciones. Únicamente, como ustedes saben, pueden adquirir los bienes únicamente, exclusivamente necesarios para el objeto social y primordial de los bancos. Consecuentemente, no podría un banco aportar un inmueble rústico a un fideicomiso. Lo mismo sucede con las asociaciones religiosas, y tampoco tendrían capacidad para aportar a un fideicomiso un inmueble aquellos extranjeros que no se sujeten a la famosa cláusula Calvo, por todos conocidos. ¿Qué bienes pueden ser objeto del fideicomiso? Toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular. Ejemplo de derechos personales de su titular, tenemos el patrimonio de familia. Recordarán que es inembargable, es inajenable, es insuperable. Tenemos también, a manera de ejemplo, repito, los órganos humanos, las drogas, las armas prohibidas. ¿Cuáles son los derechos personalísimos? Todos aquellos que no están en el comercio. Obviamente esos no pueden ser objeto de aportación a un fideicomiso. Derechos como el voto, derecho de invitación, contemplado en el Código Civil, todos tienen derecho a la nacionalidad. Son ejemplos de derechos personales. Los bienes que se ven en fideicomiso se consideran. Perdón, Los bienes que se ven en fideicomiso se consideran afectos al fin que se destinan y en consecuencia solo podrán ejercitarse respecto a ellos los derechos y acciones que al mencionado fin se refieren. A ver.
ya estamos entrando un poquito al punto, digamos, toral de la comprensión de lo que es una operación fiduciaria. Ahorita decíamos que pueden ser patrimonio del fideicomiso toda clase de bienes. Bueno, ese patrimonio que originalmente está constituido por bienes o derechos que pertenecían al fideicomisario, el comisario quien aporta a la fiducia, salen de la esfera jurídica del fideicomitente para pasar a la esfera jurídica de la fiduciaria, creando un patrimonio diferente. Si vamos a hablar de un inmueble, de un mueble, de un derecho, sale del patrimonio del fideicomitente, pues ya no podrá ser embargado, porque ya no es de su propiedad. Es propiedad de la institución fiduciaria, entra a la esfera jurídica de la institución fiduciaria, pero constituyendo un patrimonio autónomo, independiente tanto del patrimonio del fideicomitente como de la misma institución fiduciaria. Aquí es donde está uno de los puntos finos para entender esto. La institución fiduciaria, vamos a hablar de un banco, tiene su patrimonio normal, ordinario, sus acciones, en fin, sus activos, y lleva una contabilidad exclusivamente para el negocio de ese banco. Pero en lo que se refiere a los inmuebles que pasan a su propiedad fiduciaria, tiene que llevar una contabilidad especial por cada fideicomiso que se dé, ¿sí? Creando un patrimonio autónomo, o más bien dicho, varios patrimonios autónomos de los, como tantos fideicomisos lleva ese banco. Esta titularidad es el propietario de ese inmueble, para todos los efectos, es la institución fiduciaria. Sin perjuicio de que el fideicomitente tendrá una serie de derechos que en la praxis lo convierten prácticamente en el dueño de esos bienes. No es el dueño desde el punto de vista legal formal, pero es el dueño desde el punto de vista que conserva derechos de naturaleza personal, de exigirle a la fiduciaria, quien conserva el derecho real sobre ese bien, de que dé cumplimiento a los fines del fideicomiso. Eso es una parte muy importante para entender la naturaleza del fideicomiso, pero ahorita vamos independientemente si hay algunas dudas que vamos a ver al final de esta primera parte, vamos a ir analizando otros elementos del fideicomiso que tal vez les vaya disipando sobre la marcha esas dudas. Los fines del fideicomiso, todo fideicomiso tiene fines, sus fines, porque, como decíamos, el patrimonio va a quedar afecto al fin estipulado en el contrato de fideicomiso, y que debe ser lícito, posible y determinado. Y no debe atentar ese fin contra normas prohibitivas, contra el orden público, la moral o las buenas costumbres. El beneficio o provecho de la administración que lleva a cabo el fiduciario recae por regla general en el fideicomisario. Eventualmente puede recaer en ciertos tipos de fideicomisos en el mismo fideicomitente. Esto sucede cuando el fideicomitente se reserva el derecho de revocar el fideicomiso, no lo revoca y mientras no lo revoca él sigue recibiendo los beneficios, ¿no? Pero, repito, no vamos a entrar al análisis de cada una de las variantes del fideicomiso. Nada más basta con decir que puede ser revocable e irrevocable. Ahorita que analicemos el fideicomiso de zona prohibida, de zona restringida, veremos que es irrevocable, ¿no? Por excepción, y esto también como parte de la generalidad del fideicomiso, y es importante recalcarlo porque a veces
confunden. Se puede dar la posibilidad de que la institución fiduciaria sea la misma beneficiaria del fideicomiso. Esa es una excepción que aplica solo a los fideicomisos de garantía. Pero la regla general es que no es así. La fiduciaria no recibe el beneficio. Dicho esto, así de una manera muy somera, podemos darle lectura a la definición legal que del fideicomiso nos da el artículo 381 de la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito. Dice, en virtud del fideicomiso, nótese que no menciona que es contrato, dice, en virtud del fideicomiso, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria. Esta es la definición genérica del contrato de fideicomiso. Ahora, aquí hacemos un espacio, si tienen alguna duda, con todo lo atendemos para luego pasar al análisis de lo que es el fideicomiso de zona fronteriza. Sí, me llama, bueno, ya contestó una de mis dudas que dice que sí puede ser revocado. Sí. Mi pregunta sería, bueno, ¿en qué casos puede ser revocado? O sea, yo entiendo que si se está transmitiendo la propiedad hacia la fiduciaria, que esa es la institución, de alguna manera, o sea, sí tiene el derecho de exigir el cumplimiento, ya lo dijo también. Pero, o sea, ¿qué pasaría si la persona que creó, que contrató un fideicomiso, por alguna razón pierde su capital, está en un estado de vejez y decide recobrar esos bienes? Es tan sencillo como que al momento de la celebración del fideicomiso podrá reservarse el derecho a revocar. A revocar. Y otro... Todo fideicomiso, como mencionábamos ahorita, tiene que tener establecidos con toda claridad los fines que se persiguen con el mismo. Y esos fines, como más adelante también vamos a ver en el caso del fideicomiso de zona restringida, esos fines pueden ser muy variados, con tal de que sean lícitos, posibles y determinados, ¿verdad? Entonces, dentro de ese fin puede estar el que el fideicomitente diga, te entrego mi patrimonio provisionalmente, a reserva de que si yo estipulé que me reservo el derecho de que me lo regreses, ¿verdad? Estarás obligado a regresármelo. Eso tiene sus consecuencias fiscales que no vamos a entrar en ellas, ¿verdad? Pero hay fideicomisos traslativos de dominio que pueden reservarte la revocación, que no es el caso del fideicomiso de zona. Ok, hay también otro, dice usted que sale del patrimonio del fideicomitente, se va a la fiduciaria y no forma parte del patrimonio de la fiduciaria porque es un administrador, por decirlo de alguna manera, de ese fideicomitente para entregarlo al fideicomisario. Quiere decir que ese fideicomiso es inembargable. Ese bien es inembargable. Sí, pues el bien que está dentro ese bien es inembargable. Okay. No obstante eso, hay otra cosa que es embargable. Los productos. Los derechos del fideicomiso que el mismo fideicomitente conserva. Ok. ¿Sí? Por ejemplo, no, si yo me estoy reservando el derecho al uso y aprovechamiento, pues tal vez se pueda embargar ese derecho manual bien. Okay. Son cosas distintas. diferentes. Ahora, se dificulta el embargo de ese derecho debido a la confidencialidad que deben de guardar las instituciones de crédito, el famoso secreto fiduciario, ¿verdad? Sin embargo, pues ese secreto fiduciario no es inmune a una orden judicial, a una orden del mismo Banco de México. O a un crédito fiscal. ¿A un qué? Crédito fiscal. A una auditoría fiscal, podría ser. Gracias. No sé si tengan otra pregunta sobre las generalidades del contrato.
Si es así, pasamos entonces ya concretamente al fideicomiso de zona restringida. Antes debo decirles que el fideicomiso de zona restringida es una de las muchas variantes del fideicomiso. Entre lo que se denomina fideicomisos de administración, pues puede haber fideicomisos de administración de cualquier tipo de bienes, pueden ser muebles, inmuebles, se maneja el fideicomiso de administración de acciones, el fideicomiso de administración de inmuebles, el fideicomiso de administración de inversiones, se le llama más bien fideicomiso de inversión, viene siendo propiamente un fideicomiso de administración de inversiones. Fideicomiso con fines sucesorios, fines testamentarios, ¿verdad? El fideicomiso de zona prohibida, fideicomisos de garantía, fideicomisos de desarrollo inmobiliario turístico, de desarrollo inmobiliario no turístico, en fin, el fideicomiso tiene muchas aplicaciones. No obstante, el fideicomiso de zona restringida, ¿sí?, fue creado por la necesidad, porque es una necesidad, de permitir que extranjeros puedan adquirir los derechos de uso y aprovechamiento, pero no el dominio directo de los inmuebles ubicados en la zona restringida, salvaguardando así la prohibición prevista en la parte final de la fracción primera del artículo 27 Constitución. El artículo 27 constitucional, en la fracción primera, en su parte final, nos dice literalmente: en una faja de 100 kilómetros a lo largo de las fronteras y de 50 en las playas, por ningún motivo podrán los extranjeros adquirir el dominio directo sobre tierras y aguas. Aquí lo que nos incumbe en realidad es el tema de las tierras. ¿Y qué debemos de entender por tierras en el aspecto teleológico de esta disposición constitucional? ¿Sí? Debemos de entender lo que vienen siendo inmuebles. Es decir, recuerda que por definición del Código Civil, inmueble es el suelo y los bienes adheridos a él. Entendamos entonces por qué hago esta aclaración, porque no falta quien sostenga que en los casos de los condominios, pues el extranjero no tiene la tierra. Digo, la verdad que si lo analizan a fondo no es tan razonable, cuando menos es lo que yo pienso. No tengo respeto a los que no piensen de esa manera. Pero por tierra debemos de entender inmuebles y las construcciones adheridas a esas. Bueno, en nuestro estado de Sonora tenemos 568 kilómetros de frontera. ¿Sí? Ahora, si hacemos una línea paralela de 100 kilómetros, pues es un territorio inmenso el que tenemos de frontera, en el que cualquier extranjero que quiera adquirir una propiedad tendrá que celebrar un contrato de fideicomiso. Lo mismo sucede con las playas, nada más que las playas son 50 kilómetros, pero de playas tenemos 1,209 kilómetros de allá de arribita de Santa Clara hasta aquí abajo. Entonces, yo creo que con excepción del estado de Baja California Sur, si juntamos frontera y litoral, somos el estado que más longitud tenemos juntando estos dos conceptos. Eso nos da una idea, pues, de la importancia que debemos darle al fideicomiso de zona prohibida en Sonora. ¿Sí? ¿Cuántos inmuebles aportados a fideicomiso habrá en Nogales, por ejemplo, considerando las maquiladoras, no nada más las casas en las que habitan extranjeros? ¿Cuántos no habrá en las playas? En fin. Entonces, en esa zona, en esa denominada franja restringida, los extranjeros no pueden adquirir el dominio directo. Entonces, ¿cómo es que disfrutan de los bienes? ¿Cómo es que
que, entre comillas, compran una propiedad en San Carlos, en Bahía Blanca, etc. A través de un fideicomiso, o a través del fideicomiso, el dominio directo, como les explicaba ahorita, la propiedad, la titularidad del derecho de propiedad. ¿Quién lo tiene? La institución fiduciaria. Entonces, no es dueño del inmueble, no es propietario del inmueble el extranjero. Y como está impedido a adquirir el dominio directo, el mismo que se adquiere a través del derecho de propiedad, pues tiene que acudir a la celebración de un contrato de fideicomiso a través de una institución fiduciaria. Para que esa institución fiduciaria y el fideicomisario convengan en el contrato que dentro de los fines del fideicomiso estará el permitirle aprovecharse del inmueble al extranjero, permitirle aprovecharse del inmueble de una manera prácticamente igual a la que tendría un propietario. Sincero. ¿Okay? Entonces, vamos a analizar las características del contrato. Como decía ahorita, tal vez analizándolas se disipen algunas de las dudas que ya les están surgiendo. Y al final analizamos, entramos al tema de los comentarios y preguntas. Las características del contrato de zona restringida son las siguientes. La materia del fideicomiso obviamente es un inmueble ubicado en la zona restringida. Es de carácter irrevocable, ¿sí? Porque al aportarse al fideicomiso el inmueble, el fideicomisario extranjero le está pagando al fideicomitente el precio del inmueble como si fuera una compraventa. No es una compraventa. Te estoy pagando para que le aportes a la institución fiduciaria ese derecho de propiedad, ¿verdad? Ese inmueble, ese bien, y que esa institución fiduciaria, conforme a los fines que combine con ella en el contrato, me permita ser casi dueño, hacer todo lo que hace. Pero, digamos, por esa razón es irrevocable, porque ya te pagué el inmueble, pues ya podría darse la situación de que fuera revocable si se conviniera una contraprestación, dándose la figura similar a lo que sería un contrato de compraventa con reserva de dominio, ¿verdad? Pero generalmente no se da esa situación. Sin embargo, como les digo, puede haber muchas variantes en el contrato en sí. Invariablemente, por tratarse de inmuebles, se celebra en escritura pública. Los fideicomisarios pueden ser personas físicas los que reciben el beneficio del fideicomiso, pueden ser personas físicas o morales extranjeras y sociedades mexicanas sin cláusula de exclusión de extranjeros. Ahorita vamos a tocar un poquito de eso. El contrato es indispensable para que extranjeros puedan aprovechar y utilizar inmuebles con fines residenciales o no residenciales ubicados en la zona restringida. El clausulado del contrato de fideicomiso en gran parte está condicionado a las reglas establecidas por el artículo 11 del reglamento de la Ley de Inversión Extranjera, que no los vamos a tocar ahorita, son varias. Una de ellas, la más trascendente creo yo, es la de someterse a la famosa cláusula CAL, entre otras. El que tiene que la fiduciaria hacer informes, encargos de fideicomisarios, etc. No creo que sea el momento para entrar a tanto detalle. No se constituyen a través del contrato de fideicomiso de zona restringida derechos reales sobre el inmueble a favor del fideicomisario extranjero. ¿Sí? Esto es muy importante, muy importante. Solo adquiere el fideicomisario extranjero derechos personales de exigirle a la institución fiduciaria, que sí es la titular de los derechos reales, que le dé cumplimiento a los fines del fideicomiso.
Entonces, derecho personal, ¿en qué se refleja un derecho personal? Exigir el cumplimiento de una obligación, ¿verdad? Un derecho real es el que tenemos en forma directa sobre el bien. Por eso se le llama derechos personales o de crédito. Exijo que cumplas con tu obligación de pago, pues es un derecho. Sujeto a permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, si no se aprueba la celebración del contrato por la Secretaría, ese contrato carece de validez. Permite el fideicomiso de zona restringida la designación de fideicomisarios sustitutos cuando se trata de fideicomisarios, personas físicas extranjeras, y que pueden prever en las clausulado del contrato quién lo va a sustituir en caso de fallecimiento. Entonces, ahí entra lo que llamamos una cláusula testamentaria, a pesar de que estamos hablando del contrato de fideicomiso de zona prohibida. No confundir con que se trata de un fideicomiso que tiene sucesorios testamentarios. Es otro, nada más que aquí la cláusula entra en el contrato. ¿Y ahí qué es lo que tiene que hacer? Demostrar que falleció y con eso Sí, automáticamente. nada más el sustituto demuestra que falleció y ya se convirtió en el fideicomisario. Y cuando no lo es, se tendría que promover un testamentario para o testamentar en caso que hubiera dejado mediante un testamento para efecto de adquirir esos derechos. No, se supone que el sustituto está enterado que él es. Bueno, pero suponiendo que no hubiera. Pues Tiene se que tiene ser que enterarse, o la misma institución fiduciaria va a hacerlo, lo va a enterar, a decir. Pero recuerda que la institución fiduciaria tiene que enterarse del fallecimiento, ¿verdad? ¿Y quién le va a enterar del fallecimiento? Pues ahí él va a decir quién es el sustituto de quien falleció. Debe inscribirse el contrato en el registro público de la propiedad, pero además en el registro nacional de inversión extranjera que lleva la Secretaría de Economía, eso con fines de controlarla, llevar un control de la inversión extranjera. El destino de los inmuebles puede ser residencial o no residencial. ¿Por qué hace la ley de inversión extranjera esta diferenciación? Si me permites, ahí hay una. Mira, dale un poco a la otra, Camilo. En esta lámina trato de graficarles una redacción un poco compleja que tienen los artículos 10 y 11 de la Ley de Inversión Extranjera y que señala en qué casos, más bien nos lleva a dilucidar en qué casos se requiere fideicomiso para inmuebles con fines residenciales y en qué casos no, y en qué casos las personas físicas y morales extranjeras requieren fideicomiso, en qué casos lo requiere la persona moral mexicana con admisión de socios extranjeros y en qué caso no lo requiere ningún mexicano ni ninguna sociedad mexicana con exclusión de socios. La persona física extranjera o moral extranjera, invariablemente sea residencial o no residencial, el destino que se le va a dar al inmueble necesita celebrar un fideicomiso si quiere usar y aprovechar y usar y disfrutar de él. De otra manera está impedido. La sociedad mexicana, con convenio de la cláusula Calvo, implícitamente nos está indicando que es una sociedad que admite socios extranjeros. Si no, no habría necesidad de que se sometieran a la cláusula Calvo. ¿Sí recuerdan cuál es la cláusula Calvo? La cláusula Calvo, le vamos a dar una medida aquí muy rápido, está contenida en el artículo 27 constitucional, que señala, dice el artículo 27 constitucional, solo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de tierras, aguas y sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas. Aquí entra el tema de la cláusula Calvo. El Estado podrá conceder el mismo derecho a extranjeros siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores
en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquellos. Bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación los bienes que hubieran adquirido en virtud del mismo. Esa es la cláusula CAL. Invariablemente, toda sociedad mexicana con admisión de estos extranjeros tiene que someterse a esta cláusula. Lo mismo sucede con todo extranjero que pretenda adquirir derechos de uso y aprovechamiento en bienes inmuebles sujetos ubicados en la zona restringida. Entonces, la sociedad mexicana con cláusula Calvo, curiosamente, requiere de fideicomiso para los inmuebles que se destinan a fines residenciales. Yo sé que les va a sonar un poco raro. Y requiere nada más de un simple aviso para los inmuebles que se van a destinar a fines no residenciales. ¿Cuáles son los inmuebles con fines no residenciales? Pues todos los desarrollos turísticos, los que vas a destinar a una industria, los que se destinan a la industria maquiladora, a un comercio, ¿verdad? Todos los que no sean con fines de vivienda y habitacional son los que se consideran como residenciales. Pero aquí, incluso les confieso que yo tengo esa inquietud. ¿Por qué razón la ley de inversión extranjera a las sociedades que admiten socios extranjeros les exige un simple aviso para hacer un desarrollo turístico en una zona restringida? Y para una simple casita habitación, que la va a adquirir la persona moral mexicana le exige un fideicomiso. Leyendo la exposición de motivos de esta disposición, no nos da mucha luz, como que insinúa que se debe a control debido a que existen muchos fideicomisos inmuebles destinados a habitación, a fines residenciales, ¿verdad? Y no es fácil controlarlos. En cambio, si los vas a destinar a fines industriales, comerciales, de desarrollo turístico, no necesitas tanto el control del fideicomiso porque, como se trata de sociedades, tienen un control muy rígido las sociedades con admisión de socios extranjeros por parte de la misma ley de inversión extranjera. Entonces, eso es más o menos la razón. Pero no crean que yo me quedo tan convencido. Tal vez así nada más un comentario al margen, que hubo una propuesta de reforma a la ley de inversión extranjera por allá en el 83, en la que participó incluso un diputado federal sonorense, que le dieron para atrás. En esa propuesta de reforma participó el licenciado Beltrones, entre otros dos diputados que no recuerdo sus nombres, son de otros estados, y les dieron para atrás porque ¿qué es lo que pretendían ellos? Argumentando una necesidad de promover la inversión en la zona restringida, decían, ¿para qué le dificultamos a los extranjeros adquirir los inmuebles en la zona restringida si las razones por las que el legislador originalmente estableció esa restricción obedecían a cuestiones de carácter militar, de seguridad nacional, etcétera, ¿no? Entonces, hay opiniones muy contradictorias en cuanto a este tema. Hay quienes dicen que se debe facilitar el acceso a esa zona restringida a los extranjeros para que adquieran la propiedad de forma directa, y hay quienes sostienen que debe de mantenerse esta restricción, si bien es cierto que ya no existen las mismas razones militares que existían en la época en que sufrimos las invasiones americanas y la francesa, pues sí pueden darse otras situaciones de carácter económico, de cierta monopolización de ciertas zonas. En fin, yo considero en lo personal
que no debe desaparecer esta restricción, sobre todo teniendo los recibimientos que tenemos, ¿no? Pues que no debemos de olvidar que ya se llevaron más de la mitad, o casi la mitad del terreno de la nación. Creo que hay muchas formas en las cuales se pueden lograr propósitos perversos, no estoy diciendo que se podría lograr. Los fines del fideicomiso, aquí creo que se van a dilucidar 2 o 3 dudas. ¿Cuáles son los fines que comúnmente se establecen en el fideicomiso de zona restringida? ¿Sí? Que la institución fiduciaria, este es el más importante, este es el que le da pauta a evadir la prohibición contenida en la parte final del 27 constitucional. Que la fiduciaria conserve la titularidad del inmueble fideicomitido y lo mantenga a disposición del fideicomisario, concediéndole el derecho de su utilización y aprovechamiento. ¿Qué va a hacer la fiduciaria? Recibe el inmueble y así, y ahí lo tiene, nada más. No puede la fiduciaria, aunque sea propietaria, ¿verdad? Propietaria fiduciaria, no puede enajenarlo si no es a través de las instrucciones del fideicomisario. No puede venderlo, no puede disponer, nada más es un tenedor sujeto a lo que se le instruya. Y esa tenencia es precisamente, repito, con el único propósito de eludir, no evadir, eludir la prohibición contenida en el 27 constitucional. Hay una diferencia entre ilusión y evasión, que yo creo que todos tenemos clara. Otro de los fines es que transmita el inmueble fideicomitido a la persona físico-moral que el mismo fideicomisario le designa. Ya no quiero tener esa propiedad, ya quiero venderla, por gusto, por necesidad. Fiduciaria, véndela. ¿De quién es el producto? Pues, obviamente, del fideicomisario. Que la fiduciaria, por instrucciones de la fideicomisaria, constituya hipoteca o cualquier otro gravamen real sobre el bien fideicomitido en favor de personas físicas de nacionalidad mexicana o de sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros para garantizar obligaciones contraídas por el fideicomisario sin que la fiduciaria adquiera responsabilidad directa alguna a su cargo. La fiduciaria, por instrucciones del fideicomisario, va a decir: lo entrego en garantía hipotecaria a favor del banco X, ¿no? Para que se garantice un crédito que ese banco otorgó al fiduciario extranjero. Entonces, ¿por qué recalco aquí en favor de personas físicas de nacionalidad mexicana o sociedades mexicanas con cláusulas de exclusión de extranjeros? Porque si se constituyera la hipoteca en favor de otro extranjero o de otra sociedad mexicana con admisión de socios extranjeros, pues ya estaría constituyéndose un derecho real de hipoteca a favor de un extranjero. Bueno, entonces, por eso ese énfasis en este punto. Otro de los fines es que la fiduciaria dé en arrendamiento el inmueble fideicomitido en favor de las personas que le señale el fideicomisario por plazos que no podrán ser superiores a 10 años. Esta limitación de 10 años no deriva del contrato de fideicomiso de la Ley de Inversión Extranjera, deriva más bien del Código Civil. ¿Sí? Entonces, en esos 4 fines, digamos, creo que se explica cuál es el verdadero funcionamiento que la praxis tiene el contrato de fideicomiso de zona restringida en beneficio del fideicomisario extranjero. Como verán, se puede rentar el inmueble, se puede vender el inmueble, se puede gravar el inmueble. Nada más que no lo va a hacer en forma directa el fideicomisario extranjero. Le va a instruir a través del derecho personal que deriva de la obligación adquirida por el fiduciario al celebrar el contrato de fideicomiso.
le va a requerir, oye, cumple con el fin del contrato de fideicomiso. ¿Qué sucede si la fiduciaria no cumple? Por cualquier motivo. Bueno, pues tengo la acción, ¿verdad?, de cumplimiento del contrato. Voy a demandar fiduciaria porque te niegas a venderlo o porque, pues, bueno, hay infinidad de hipótesis. Yo recuerdo un caso de un fideicomiso sucesorio en el que una institución fiduciaria se le instruyó, o más bien aceptó como parte de los bienes del fideicomiso, que al fallecimiento del fideicomitente, esos bienes se vendieran, se convirtieran en pesos. Había bienes inmuebles, acciones, había incluso inversiones. Se convirtieran en pesos y se distribuyeran entre los herederos del fideicomitente en partes iguales. El banco, en aquella época todavía había interpretaciones en el sentido de que el fideicomiso podía considerarse un mandato. El banco, al fallecer el fideicomitente, interpretó las cosas en el sentido de que ya eran copropietarios de esos derechos los herederos y que consecuentemente los herederos podían cambiar las reglas establecidas en el fin del fideicomiso. ¿De qué manera? Decían los fideicomisarios, no queremos que se vendan. Queremos que se mantengan así y nosotros nos pondremos de acuerdo cómo lo distribuimos. Un fideicomisario dijo, no señor, se tiene que dar cumplimiento a los fines del fideicomiso. El banco dijo, tomó una decisión democrática indebidamente y dijo, la mayoría dice que no se venda, yo me voy con la mayoría. Se negó a vender, la demandamos para que diera cumplimiento y no creo que fue tan difícil en la última instancia que se condenara a la fiduciaria al cumplimiento, a pesar de que la mayoría no estaba de acuerdo con eso. Entonces, los bienes del fideicomiso son sagrados, están íntimamente ligados al bien y su cumplimiento es un derecho personal que tiene el fideicomisario ante la institución fiduciaria. Entonces, no sé si con esto, digamos, tengan una idea de cómo funciona el fideicomiso de zona prohibida. Es muy importante entender, sobre todo cuando tenemos un cliente extranjero, ¿verdad?, explicarle que en realidad el fideicomiso de zona prohibida le permite tener prácticamente todas las facultades que se le conceden al propietario. Con nombre diferente. Es una cuestión casi, no es una ficción desde el punto de vista jurídico, por supuesto que no, pero casi podríamos decir que es una ficción. Entonces, si el patrimonio no pertenece al banco, ni tampoco al convenio fiduciario, ¿a quién pertenece? Al fideicomiso. Pertenece, desde el punto de vista estrictamente jurídico, la titularidad corresponde al fiduciario, a la institución fiduciaria. Pero es un patrimonio que tiene un fin totalmente restringido, que es el fin contemplado en los fines estipulados en el contrato de fideicomiso. Pero de tal manera que no entra al patrimonio de la institución, ¿no? Tiene que manejarse a través de una contabilidad autónoma, independiente. Es un patrimonio autónomo. Es una ficción. Vamos a decir que es un tercer patrimonio, ¿no? Tenemos patrimonio del fideicomitente, el patrimonio del banco y el patrimonio del fideicomiso, porque cada uno de los fideicomisos. Si celebramos un fideicomiso de inversión, a ver, fideicomitente, aquí tengo mis centavos, te los doy banco para que tú te encargues de invertirlos y me des los rendimientos, ¿verdad? Ese dinero ya salió de la esfera patrimonial del fideicomitente, pero ya se lleva en una contabilidad que no forma parte de los recursos que normalmente utiliza el banco para su propósito ordinario, sino que tiene que estar destinados exclusivamente a los fines que le instruyó el fideicomitente. Y al cambiar el patrimonio,
hay traslación de dominio y pago de impuestos. Entonces, Esa es una buena pregunta. En el fideicomiso donde los bienes son inmuebles, tenemos una traslación de dominio. Si el fideicomiso tiene el carácter de irrevocable, si simplemente tiene por propósito transmitir ese derecho ya en forma definitiva a la institución fiduciaria, ya esa irrevocabilidad lo convierte para fines fiscales en una enajenación. El artículo 14 del Código Fiscal de la Federación te dice en qué casos se considera que hay enajenación para fines fiscales a través del contrato de fideicomiso. Y esa es una de las hipótesis que el fideicomiso. Para acá que había cola para la comida, no chicas con había cola. Buenísimo. Están Lo cierre. interviniendo. Eso que lo cierre el micrófono. Bien, no sé si tengas otra pregunta. Bueno, la pregunta está en que el fideicomitente señala quién quedará, por ejemplo, con una casa, sea privada, continuar. Y ese que ya adquiere el nuevo derecho, tiene derecho a su vez de nombrar a otro que continúe. ¿Te refieres al fideicomisario sustituto? Al sustituto, al fideicomitente, que el beneficiario de la casa que compró el americano, vamos a pensar que más. Sí. Señalan a una persona que para que quede de beneficiario en ese lugar, ¿no? En caso de que fallezca. En caso de fallecimiento. Pero ese otro, esa persona, a su vez tiene derecho a poner la otra posibilidad de que si fallece, de que aparezca otro hijo, por ejemplo. No, Ahí se corta. ahí se corta, salvo que el fideicomitente Sí. haya establecido La un secuencia. fideicomisario sustituto Ajá. del sustituto para el caso de que el sustituto haya fallecido primero que los que están en segundo lugar. Que en el caso de los que adquieren una casa para habitación, el extranjero que va a vivir ahí, el costo, qué tan duro es el gravamen o cómo. Pero el costo, sí. Hay algunas instituciones fiduciarias, hay algunas fiduciarias que manejan para el fideicomiso de zona prohibida un cobro de honorarios fijo. Hay otras que lo manejan en función del valor del inmueble que se está aportando al fideicomiso, ¿sí? Pero generalmente lo cobran un honorario por aceptación del contrato y otro honorario por anualidades mientras se mantenga en vigor ese contrato. Mucha gente piensa que es muy caro la operación fiduciaria, pero a manera de ejemplo, una casita ahí en Puerto Peñasco para un extranjero, hay bancos que cobran, por decirles, 10,000, 12,000 pesos al año por mantener el contrato de fideicomiso. Entonces, para un extranjero no es tan caro. ¿Verdad? Ahora, si va a ser un fideicomiso de desarrollo inmobiliario, donde la empresa es una persona moral con la misión de socios extranjeros, etcétera, pues obviamente los costos se suben enormemente porque es una administración más compleja. Si una persona deja el sustituto, ¿no? Deja Juan. Y Juan viene y acepta el derecho. Y se hace la tramitología y se pagan esos derechos de usted. Juan puede transmitir ese derecho. Sí. Ya una vez. Sí. Es simultáneo, primero tiene que darse Sí. la aceptación. Sí, puede ser una cesión de derechos de fideicomisario. Entonces, ¿qué va a suceder? Que va a tener los mismos derechos de darle instrucción a la institución fiduciaria de que se venda, de que se grabe, de que se arriende. Y ya cuando yo recibo estoy en sustituto, y yo se lo quiero dar a mí. Entonces ya lo acepto yo, se hace la tramitología, y luego a la vez le cedo a mí. Sí. Se pagan derechos de cesión, ahí no hay traslación de dominio, imagino, ¿no? No hay una, sí hay traslación de dominio, hay enajenación. Por eso es importante analizar el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, porque una de las hipótesis, o más bien dicho, otra de las hipótesis,
es que se considera que hay enajenación del inmueble, Ajá, ¿sí? Cuando haces la cesión de derechos a través del instituto. ok. Aunque sea cesión de los derechos del fideicomiso. Sí, sí, porque dentro de esos derechos ya va a ir incluido el de que lo puedas enajenar a una tercera persona y vas a recibir el beneficio de la enajenación como si fuera una compraventa. Si yo soy el sustituto, entonces hago el derecho cuando se me... ¿Te explico? Se murió el titular y soy el sustituto. Sí. Entonces voy, presento el acta de elección, se hace la tramitología para que pase. Bueno, ahí ya depende, creo yo, si se trata de una sustitución sucesoria o no. Porque esa es buena hipótesis. Puede ser que se designe un sustituto que no sea sucesor, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí el tema del gravamen va a ser con un tratamiento diferente. Eso ya depende de cada caso específico. Pero eso de la cuestión fiscal es todo un tema. ¿Sí? La cuestión fiscal del fideicomiso es todo un tema. Yo pensé que no se salía porque sigue siendo parte, el patrimonio sigue siendo del fideicomiso. Pues. Sí. Más que ahora yo soy el titular de los correcto. derechos y luego se lo cedo a mi hijo a ser el titular de los derechos, pero el fideicomiso es el mismo. Es correcto, pero el fisco lo ve de otro modo. No olvidemos, querido abogado, que el fisco tiene una visión totalmente relacionada con la rentabilidad, ¿verdad? No es con la, digamos, la visión tan jurídica que nosotros, que tú le estás dando. Sí, ¿verdad? sí, porque al último no hay traslación formal, pero Sí. Entonces, los fiscales sí. ¿qué dice el fisco? Bueno, pues a través de esa figura está recibiendo un beneficio a través de la cesión de los derechos fideicomisarios que no me está reportando, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy a crear en el 14 del Código Fiscal de la Federación una disposición que diga que se considera enajenación para fines fiscales la cesión de derechos fideicomisarios sobre ellos. Y todo eso tienes que verlo con el banco, con la institución. El responsable de darle cumplimiento al tema fiscal, a las atribuciones fiscales, es la institución fiduciaria, ¿sí? Pero obviamente en el contrato se establece la obligación de que el fideicomisario va a ser el que va a aportar los recursos para pagar el impuesto. Y también la información. Porque hasta en ese momento ya vas a completarse, por decir, la sesión o lo que podríamos hacer en la compraventa. Es que en realidad el beneficio, no olvidemos, quién lo está recibiendo, el fideicomisario. Sí. El beneficio económico, Sí. el beneficio del uso, del disfrute, Todo. todo tipo de beneficios. Sí. Por eso hay quienes consideran que en materia de la propiedad fiduciaria, hay algunos tratadistas que dicen hay un desmembramiento de la propiedad. Recordemos que el derecho de propiedad implica el derecho a usar, disfrutar el utendi, el abutendi, ¿no? Bueno, aquí tienes todos los derechos menos el derecho de disposición. ¿Sí? No lo puedes hacer en forma directa, lo tienes que hacer a través de un intermediario. Una limitante. ¿Okay? Ese es un caso real. Una persona que no es zona prohibida lo vendió el banco, vende el banco a un extranjero. Inclusive ahí, curiosamente, no es zona prohibida, le pidió el permiso de... No fideicomiso. Sí, o sea, el fiduciario, o sea, el banco fue el que le vende a un extranjero. Le vende una propiedad que no está en zona prohibida. Entonces, le pide el permiso de relaciones exteriores, y se la da, y se realiza la compra-venta. Entonces, aquí, quiero suponer, o sea, que el banco de alguna manera tenía instrucciones para poder realizar esa compra-venta, porque, o sea, sí se realizó ante el notario y todo, porque fue un fiduciario, fue el banco el que le vendió a un extranjero. Es caso real. Tú misma aclaraste, mi querida abogada, el tema. No está dentro de la zona restringida. No necesitas fideicomiso para que un extranjero. Yo sé, por eso es la pregunta. O sea, pero existía ese fideicomiso porque obviamente la institución fiduciaria fue la que realizó el... Sí. Bueno, sí, es que la institución fiduciaria puede tener la propiedad fiduciaria de muchos inmuebles, estén dentro o estén fuera
de la zona prohibida. Aquí estamos hablando nada más de fideicomiso de zona restringida. No, sí, pero Pero se puede armar un fideicomiso con el propósito de hacer un desarrollo aquí en Hermosillo, de un condominio en Hermosillo, a través del fideicomiso. La fiduciaria lo va a vender a un extranjero, que es la hipótesis que tú estás diciendo. No necesita fideicomiso el extranjero porque el inmueble no está en zona. sí, no, sí, yo estoy de acuerdo. Nada más la pregunta era en relación a que también, o sea, que pasó esa situación que si había un fideicomiso, tenía esa autorización en este caso, Sí, el banco sí. y le puede, o sea, pudo haber sido extranjero o mexicano. sí. Me llama la atención nada más que si no era zona prohibida, le pidió la autorización de relaciones exteriores y se la dio. Y era un extranjero. El Sí, que es que comentó. sí. Porque a pesar de que pueden adquirir inmuebles en la zona que no es prohibida, Exacto. tienen que acreditar su calidad migratoria y tienen que renunciar a la cláusula. Perdón, tienen que someterse a la cláusula. Ajá, sí, exacto. Gracias. Sí. Hay una persona de Zoom que quiere participar. Bueno, primero, ahorita, entonces, porque creo que es algo que están tratando de complicarse para hacer algunas preguntas. Ya me espero yo. Y no te puedes meter al chat en el teléfono, métete. No, ya les pedí, no, o sea que no quieren hacerlo por Pues de viva voz. Ah, y de viva voz. Pues adelante, ¿no? Pues que enlazamos. ¿Tú puedes controlar eso? No, se supone que lo está haciendo Denise allá. Ella está dejando Pero con el teléfono. pero tú le das Y porque activan el micrófono, ya se Ajá. escucha, así como yo me escuché. Ah, bueno, porque lo activen. Ajá. Micrófono. el micrófono ahí. El de la computadora, el que Sí, tiene ellos por computadora, hablan. El que tienen cerrado Sí. cuando están conectados. Okay. Esta licenciada Irigoyen, sí. Ella es la misma que comentaba sobre la reversión. No, pues sí. ¿Será que se refiere al FIFONAFE? ¿Para qué? Claro, Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, la reversión, porque está preguntando sobre eso. Fideicomiso del Fondo de Equidad. Fondo Nacional de Fomento Ejidal. Es un fideicomiso del sector agrario. Sí, pero ¿cuál es el propósito del fideicomiso? Pues tiene varios, pero entre otros, tener administrar, sí, por ejemplo, administrar los bienes comunes de los ejidos y comunidades, la indemnización que hice deposito cuando son expropiados. Entonces creo que la reversión va por ahí, de que no se cumple con el objetivo. Maestro, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. La licenciada Orendain de Puerto Peñasco. Tengo una pregunta, mire. Bueno, tenemos bien definido lo que es el fideicomiso, que es un contrato, ¿ok? Entonces se pueden hacer todos los actos preparatorios, es decir, que se puede hacer un contrato preparatorio en el cual se especifique que se va a realizar un definitivo, que está contemplado en el Código Civil y en el Código Civil Federal. Y el contrato definitivo sería el fideicomiso. Esa figura, entonces, sí estaría contemplada dentro del fideicomiso, un contrato previo, un contrato privado, haya que no sea en escritura pública. A ver si le entiendo, estimado abogado. Usted habla de un contrato de promesa de celebración del contrato de fideicomiso. Así es, así es. Lo que pasa es que aquí en Puerto Peñasco se utiliza mucho eso. Cuando vienes, por ejemplo, hay una sala de ventas en desarrollos, ¿ok? En la sala de ventas, pues hay posibles clientes o compradores extranjeros y en ese momento les interesa un condominio, vamos a decir, y se anima a dar un anticipo. Entonces lo cierran o lo amarran, se pudiera decir, mediante un contrato privado, ¿ok? Y en el contrato privado le ponen que se celebrará un fideicomiso, un contrato definitivo que es el fideicomiso traslativo, así le llaman aquí, ¿no? Entonces, bueno, se puede decir que sí para es empezar, procedente licenciado. ¿Sí? Sí. Sí, pero la celebración del contrato de fideicomiso requiere, obviamente, la aceptación de la institución fiduciaria. Correcto.
Entonces, en el caso que usted está planteando, si lo entiendo bien, no participa la institución fiduciaria. ¿Así es? No, Sino ajá, que sí, simplemente así es. Se celebra un contrato de promesa de celebración de contrato de fideicomiso que no podemos considerarlo estrictamente como una promesa en el sentido ordinario que entendemos por contrato de promesa, porque la promesa la firman las dos partes que van a terminar suscribiendo el contrato definitivo. ¿Es correcto? Entonces, si no tenemos la firma de la institución fiduciaria, no podemos hablar de que estamos en una promesa de contrato de fideicomiso. ¿Sí? Lo que creo yo, salvo la mejor opinión de ustedes, es que aquí existe una declaración unilateral, una obligación unilateral de celebrar un contrato de fideicomiso una vez que ese extranjero cumpla con ciertos requisitos. Pero ese contrato, ¿qué es lo que le quedará al extranjero? Le quedará al extranjero la facultad de exigir el cumplimiento de reclamarle al oferente o al comitente de esa celebración de contrato de fideicomiso, pues que lo celebre. Sin embargo, yo quisiera pensar que es poco probable, pero quisiera pensar en la hipótesis de que ese sujeto que prometió celebrar el contrato de fideicomiso no encontró una fiduciaria que le aceptara celebrar el contrato. ¿Ya? Entonces, me da la impresión, licenciado, vemos que no participa una institución fiduciaria en esa denominada promesa. Ok, sí, entonces, sí, vamos a llamarlo de otra forma. Si el contrato yo lo llamo contrato preparatorio para transmitir derechos de uso y goce, y dentro de ese contrato preparatorio me comprometo y me obligo a tramitarle o darle instrucciones a un banco, una institución fiduciaria para hacerle el fideicomiso. Sí, pues yo creo que volvemos al mismo comentario. Es exactamente, me está planteando exactamente la misma hipótesis, ¿verdad? De que no participa la institución fiduciaria, entonces es una obligación adquirida entre usted y el extranjero de acudir a una institución fiduciaria a firmar el contrato de fideicomiso. Por eso yo digo, pues, que es un paso que podría obviarse si se armara un contrato de fideicomiso de una buena vez con la participación de la institución fiduciaria, en la cual no se le va a transmitir el derecho de uso y aprovechamiento al extranjero hasta que no cumpla con el pago de la forma que usted sea. Esa es la figura, en mi opinión, que debe ofrecérsele al extranjero para darle plena seguridad de que recibirá el uso y beneficio del inmueble, disfrute del inmueble para fines comerciales o los que sean, una vez que cumpla con los pagos estipulados como cualquier prestación. Ok, está bien, gracias, maestro. Pues, si no hay nada más, les agradezco mucho su paciencia y licenciado, puedo... que ya se me estaba olvidando, licenciada, anunciarles que en el mes de enero y febrero el Consejo, la Barra, tiene preparado más bien la presentación de un curso de fideicomiso en el cual habrá oportunidad de analizar más a fondo todas las características del fideicomiso y todas las variantes del fideicomiso
y profundizar también un poquito en los criterios jurisprudenciales aislados que se han emitido en materia de fideicomiso y de muchas de sus variantes. Creo que vale la pena para tener ya una idea más completa, ¿verdad? Porque esto, como se los advertí desde el principio, es un panorama muy general y muy Pero breve. muy claro. Como Muchas una probadita gracias. nada más. Sí, pero muy claro. Yo estaba muy claro lo básico de esta figura. Haciendo alusión a lo que dice el abogado, esa es una costumbre muy arraigada, sobre todo en las zonas fronterizas y en las zonas turísticas de los países. Por eso se cometen tantos fraudes. ¿Qué cosa curiosa? No los cometen precisamente el mexicano en perjuicio del extranjero, sino que se cometen entre los mismos extranjeros al trasplazarse de una manera indebida los bienes inmuebles dados para su beneficio, el uso y disfrute, no el dominio total. No, y por lo que entiendo, pues están transmitiendo el simple derecho personal de exigir que se celebre un contrato en el cual le van a conceder el Y eso es lo bastante hacen más. de forma privada, no lo constituyen a elevar siquiera una promesa en pública, no lo hacen así. Sí. Y nunca toman en cuenta el judiciario. Sí. Cuando ya te das cuenta, ya trasladaron el dominio, como usted dice bien, a 3 o 4 personas. Y el último de buena fe es el que dice, bueno, ¿dónde quedé? Sí. Para empezar, dice, te vendo la propiedad, como decía. Sí. No, hay otro caso que tal vez lo recuerdes allá en los 80s, en Playas Tijuana. Recuerdo yo que pues ya verán que el artículo 27 constitucional es muy tajante. Por ningún motivo podrá el extranjero adquirir el dominio directo. Entonces, ¿qué pasaba? Muchas personas, incluso desarrolladores, le decían al extranjero, no puedes tú ser propietario en las playas, en ningún inmueble. Es una verdad desde el punto de vista estrictamente jurídico, pero ocultaban la otra parte de la verdad. Pero puedes hacerlo a través de un fideicomiso como si fueras propietario. Eso no se lo decían. Entonces, decían las verdades a medias y le decían, consecuentemente, otórgame un mandato, ¿verdad? O no, o ponlo a nombre mío. Ponlo a nombre mío. Y yo te voy a firmar un contrato de arrendamiento. ¿Por cuántos años? Por los que quieras. ¿Qué sucedía? Aquel extranjero que firmaba, le daba el dinero para que se comprara a nombre del mexicano, le daba el contrato de arrendamiento, lo ratificamos ante notario, hacían todo el pantomima del contrato de arrendamiento. Fallecía el extranjero. ¿Y qué pasó? Pues venían los sucesores a reclamar porque su padre o quien haya sido les dijo que eran dueños de ese inmueble. Entonces decían, señor, nunca fue nuevo, nunca fue dueño, entonces lo tenía rentado. Lo más delicado de eso es que ya habían prescrito las acciones penales para cuando el tipo falleció y vinieron los sucesores a reclamar eso. Pero fue un fraude muy sonado, incluso se dio el reclamo de gobierno a gobierno, porque se vieron afectadas varias personas. Desafortunadamente, el desconocimiento de la figura del fideicomiso se presta para que gente sin escrúpulos haga mal uso de esa producción. Maestro Armando, es que en el sentido estricto del concepto del fideicomiso, como acaba de anotar usted,
diapositivas. Ese acto jurídico que señala el abogado compañero Puerto Peñasco como una promesa no embona dentro de lo que es el No. Y efectivamente sí hay mucho riesgo por parte del extranjero, como lo dice. No, por supuesto que no embona. Por supuesto que no embona. Hace falta una de las partes. Sí. Hace falta una de las partes para poderse comprometer. Así es. Sí. No, incluso yo he observado, tal vez a ustedes les haya tocado, que ya olvidémonos del fideicomiso, en enajenaciones de condominios aquí en nuestra propia ciudad. Yo logré ver ahí un contrato muy similar al que nos mencionó el compañero de Puerto Peñasco, mediante el cual se dice la institución fiduciaria es la actual propietaria del condominio, ¿verdad? Pero yo promotor, celebro contigo un contrato de promesa de cesión de derechos de fideicomisario. Cuando me termines de pagar, le voy a dar la instrucción a la fiduciaria para que transmita la propiedad. Pero ¿qué necesidad hay de eso si en el mismo contrato de fideicomiso se pueden establecer las reglas para que sea la institución fiduciaria la que celebre directamente con el comprador en la operación de compraventa, le entregue los recursos, pasen por el filtro fiscal y la fiduciaria entregue al desarrollador, ¿verdad? Y termine con toda seguridad recibiendo su propiedad ese comprador del inmueble después de que termine de pagar. Es que sin la intervención de la fiduciaria, lo demás es la nada jurídica. ¿Cómo, perdón? Es la nada jurídica si no hay intervención de la fiduciaria. Si no hay intervención de la fiduciaria, no hay fideicomiso. Así es. Así para acá. Sí es. Además de las instituciones bancarias, pueden ser fiduciarias. Pueden ser fiduciarias, las OFOMs, por ejemplo, los almacenes nacionales, las almacenes generales de depósito, incluso la Secretaría, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, en ciertos casos está autorizada para ser fiduciaria, el Banco de México, en fin, las afianzadoras, las aseguradoras, pero como les decía, son autorizaciones para participar como fiduciarios en casos muy específicos en los que se pretende garantizar operaciones, garantizarlas en favor de esa misma fiduciaria. Sí, es un caso de excepción porque las instituciones fiduciarias, por regla general, no son las beneficiarias del fideicomiso. Nada más en esos casos muy específicos. Pero sí es un gran número de instituciones en nuestro país están autorizadas para ser instituciones fiduciarias. Pero, como les mencionaba, para el caso de fideicomiso de zona prohibida, las que en realidad están ampliamente autorizadas son las instituciones de banca múltiple. Por ejemplo, las SOFOMs, hasta donde yo recuerdo, están autorizadas para celebrar contratos de fideicomiso, pero nada más con fines de garantía de sus propias operaciones, en donde ellos son beneficiarios. Pero no están autorizados para celebrar fideicomisos de eso. Muy bien, pues les agradezco mucho. Al contrario, muchas gracias. Entonces, me lo va a pasar sí. Me va a pasar la diapositiva. Ya lo tiene ahí esta. Ok. ¿Y va a ser otra segunda parte? No, va a haber un curso. Bueno, Va a haber un curso que en su oportunidad se les va a anunciar, que lo están armando, ustedes lo están armando, ¿verdad? Sí, de hecho, el maestro Ávila ahorita estuvo en la SEC viendo entre los Pero eso ya va a ser el año que entra. ¿La foto? La foto sí. ¿Dónde está? Fernando. Ya está.